7:48 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, también estamos en el canal 20 Tribu Televisión y ya estamos aquí con nuestra invitada, la doctora Rosa Bartra, es congresista de la República. Muy buenos días, doctora, bienvenida a Altavoz en Vital. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Lo primero que quiero preguntarle es esta situación de inseguridad en el país. Como sabe, el día de hoy una paralización de cierto grupo de sectores transportistas. Se ha unido también Gamarra, Perú. Hemos estado hace un momento con una dirigente del centro comercial de Gamarra, de este conglomerado comercial, y están exigiendo seguridad ciudadana. ¿Cuál es su opinión? Los peruanos vivimos, todos creo yo, en todos los sectores y en todos los niveles socioeconómicos, en todo el país, una sensación de inseguridad terrible. Una sensación que va más allá de solamente sentirnos inseguros, que es una realidad. Sales a la calle y no sabes si vas a regresar con vida. Y el fenómeno de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia común, pero sobre todo en sectores críticos como las extorsiones, actividades críticas como las extorsiones, se han masificado de tal manera que han alcanzado especialmente a los sectores más vulnerables. Exacto. Entonces, creo que es una protesta, una llamada de atención al gobierno para decirle, nos están matando y tú estás viviendo en un universo paralelo, en un Perú paralelo, en el cual las cosas marchan bien, la economía es boyante y además en un Perú que ama a la señora Dina Boluarte, ¿no? Claro, porque cuando a ella le preguntan sobre su rechazo monumental, ella dice, me preocuparía si es que la economía no andara bien, pero la economía está en piloto automático, ¿no? Vamos a crecer al 3% porque los precios de los minerales están bien, ¿no? Hace mucho tiempo que el Perú anda en automático y esto es precisamente gracias a que tiene vida propia. Y tiene vida propia porque más del 80% del Perú vive al margen del Estado. No lo llamaría ya informal porque en realidad es el que maneja, el que permite que el Perú pueda seguir creciendo. Ese Perú que vive no solamente al margen del Estado, sino a pesar del Estado, que se levanta a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y empieza a trabajar y tiene economía familiar y venden o revenden, es el que permite que el Perú tenga vida a pesar de la señora Dina Boluarte. Entonces, no es un mérito del gobierno, claro, es un mérito de los peruanos, que por nuestra propia dinámica, que es única en el mundo, hemos aprendido a resolver nuestros problemas, a pagar el colegio de nuestros hijos por nuestra cuenta, incluso ahora a pagar nuestra propia seguridad. Doctora, justamente la presidenta Dina Boluarte ha respaldado a su ministro del Interior y dice que los ministros necesitan de tiempo para mostrar resultados. Sin embargo, nos están matando. Las extorsiones continúan. Esto es la realidad en el país. Yo, lamentablemente, como muchísimos en el Perú, tengo que discrepar con este respaldo que da la señora Boluarte. Es verdad que las políticas públicas necesitan tiempo para poder consolidarse y por lo tanto mostrar resultados. Eso es naturalmente así. Pero estamos frente a un personaje que sale y nos miente, que tiene un rosario de cuestionamientos personales, no a su gestión, sino personales. Recordemos todos estos temas de coordinación. Los audios con Culebra. Los audios efectivamente con Culebra. Y ahora último, la forma en la cual sale y anuncia una captura del número 2 de Sendero Luminoso y luego no tiene capacidad de enmienda. Se lava las manos diciendo la policía me dio esa información, por lo tanto él no tiene responsabilidad, lo cual es completamente falso porque él es precisamente quien está al frente, él es el ministro del Interior. Entonces, este último hecho que resta terriblemente, si no desaparece su credibilidad, es un motivo para hacer un relevo. Es un motivo más que suficiente, porque su próximo anuncio, ¿cómo va a ser tomado por los medios, por la población?
cuando venga y nos diga hemos atrapado como Pedro y el Lobo, ¿no? Exactamente. Doctora. Cuando finalmente haga algo relevante, probablemente su palabra ya no tenga ningún valor. Y eso, en el ministro del Interior, es algo sumamente delicado. Si es que la presidenta Dina Boluarte no quiere sacar al ministro Santibáñez, ¿cuál debería ser el papel del Congreso? ¿O cree usted que de alguna manera va a pasar por agua tibia? Pienso que el Congreso, desgraciadamente, este Congreso en especial, ha tenido la mano muy, muy tibia para hacer control político. Y el control político es fundamental para que Por eso existe el Congreso de la República. ¿Por qué cree No usted que existe ocurre solamente esto? para dar leyes. De hecho, en el Perú tenemos funciones, ¿no? 32.000 leyes. Así es. Y tenemos, es más, tal cantidad de leyes que la población no las conoce. Y si tú no conoces la ley, no la respetas. Entonces, más que exigirles leyes, hay que exigirle control político, hay que exigirle fiscalización, Es una de esas funciones, ¿no? que es, Principales. de hecho, el rol más importante porque es lo que El permite contrapeso, ¿no? exactamente el equilibrio del poder, lo que permite que no abuse del poder ni el judicial ni el ejecutivo, ni la señora Boluarte, sus ministros, ni los jueces. Entonces, lamentablemente el Congreso ha entrado en una suerte de alianza no firmada, en el cual, bajo el paraguas de la gobernabilidad, prefieren mantener el statu quo, que todo quede como está, de tal manera que todos puedan permanecer en sus lugares sin mayor tormenta. Y eso más que gobernabilidad, nos está trayendo lo que vemos hoy: paros, caos, violencia, inestabilidad, exacerbación de los problemas y creo el resumen de todo esto es la enorme desconfianza y desprestigio de una labor tan noble como es el ejercicio político. Además, en un momento donde la presidenta Dina Boluarte al parecer está protegiendo a Vladimir Cerrón, como sabemos, más de un año prófugo de la justicia. Sí, y con una visión completamente distorsionada de lo que significa la protección y la transparencia en los actos de la Presidenta de la República. Ayer, cuando un periodista le pregunta por el uso del cofre y el traslado... ¿Con quién se reunió? Le preguntan, ¿no? Básicamente. Entonces ella dice que tiene un espacio de protección de su vida personal y familiar. No, señora. De hecho, a Pedro Castillo las primeras denuncias que tuvo fue por haberse reunido con empresarios, en Zarratea, ¿no? En Zarratea. Y obviamente, como es natural, a la primera figura del Perú se le exige transparencia completa. ¿Cómo sabemos que bajo el paraguas de la reunión familiar y la protección personal no se ha reunido con Vladimir Cerrón? O con narcotraficantes, o con traficantes de armas, o qué sé yo. La señora Dina Boluarte le debe al Perú la máxima transparencia. Por eso es que debe vivir en Palacio de Gobierno y todas las visitas que tenga, de la naturaleza que sean, deben ser debidamente registradas, porque no se trata de cualquier persona, se trata precisamente de la Presidenta de la República. Como ocurren varios temas a la vez en el Perú, a veces dejamos de lado algunos, pero lo que reveló el chofer del cofre ha sido grave, ¿no? Que él dejó a la presidenta en el condominio Mykonos, donde un mes antes había ocurrido un megaoperativo para capturar a Cerrón. ¿Usted cree que se ha reunido con Cerrón ahí? Yo creo que sí. Uno puede decir en la mayor buena fe que eso fue un mes antes, ¿no? Que las noticias fueron de un mes antes, sí, pues, pero entonces ¿con quién se reunió? Ahí, ¿no? ¿Por qué ella personalmente a un lugar como ese, ¿no? ¿Por qué? Y si ella no responde y más bien bloquea, hace más opaca la información al querer protegerla y sustentar esa protección en la supuesta privacidad, lo único que hace es ponerle más sombras y confirmar para quienes válidamente sospechan de que ella es la principal protectora de Vladimir Cerrón, y eso es absolutamente inaceptable en alguien que preside, que delito, ocupa, ¿no?, el lugar tan importante en nuestro país. Es un delito el encubrimiento personal. Por supuesto, es un delito.
es claramente quien sustrae de la acción de la justicia a alguien comete el delito de encubrimiento real. Alisa Durán. Sobre todo la falta de responder rápido, ¿no? La falta de rapidez, eficacia al momento de comunicarse ante varias acusaciones que ha tenido en lo largo de su periodo, en lo que viene siendo su periodo, no solamente por los Rolex, el Waiki, ahora el cofre, y no ha tenido esa capacidad de respuesta y transparencia sobre todo. Transparencia, Lisa. Realmente de lo que carece el gobierno de la señora Boluarte es de transparencia. Y además no le haría nada mal un poquito de humildad, ¿no? Hay una posición de la señora Dina Boluarte en la cual se ha ubicado por encima de todos y nos mira a todos hacia abajo, ¿no? Y va a la retórica, esta presidenta no sabe mentir, esta presidenta es transparente, esta presidenta y bla, 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 pero a la hora de mostrar la transparencia que pregona, no hay absolutamente nada. Y todo indica que este argumento de las actividades familiares es un argumento legal, jurídico, que ha tenido asesoría de sus abogados, ¿no? Porque cuando con la prensa descubrió que efectivamente el vehículo presidencial estaba cerca al balneario de Asia, cerca al lugar donde se llevó a cabo el megaoperativo para capturar a Cerrón, el frustrado megaoperativo, salió con que la presidenta estuvo por actividades familiares. Eso no se había dicho, ¿no? Lamentablemente para la señora Boluarte y para quienes la asesoran, a mayor responsabilidad, menor protección de la vida personal. Y ella es la que tiene el cargo con mayor responsabilidad en el Perú. Por lo tanto, no le asisten a ella por la dimensión de la responsabilidad de su cargo, la protección de sus actos, sobre todo si lo ha hecho usando vehículos oficiales, usando la escolta personal. Qué también, ¿no? Por supuesto, porque ella perfectamente puede desarrollar sus actividades en Palacio de Gobierno. Y ella va a un lugar, hay situaciones evidentemente irregulares, como el retorno de toda su escolta, como el hecho, o sea, ella dice, la presidenta tiene 5 vehículos, ¿ok? Que nos diga entonces en qué momento se hizo el relevo, quién hizo el relevo, con qué vehículo se hizo el relevo. Regresó, ¿no? Exactamente, es tan sencillo como mostrar los documentos oficiales, porque nada de eso es al azar, nada de eso ocurre al azar. En otras instituciones ya hubiera sido vacada, ¿no? Si no existiera esta alianza, porque mentir es grave, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos te vacan por mentir, ¿no? De hecho, la señora Boluarte y mi posición ha sido, para quienes la conocen, desde el inicio, contraria y poco auspiciosa con respecto a un gobierno de la señora Boluarte. En el momento en el que todos le dieron un cheque en blanco y pensaron que nada podía ser peor que Pedro Castillo, anticipé que ellos eran dos caras de una misma moneda, que ella había sido ministra de Pedro Castillo, que ella había sido cajera de Vladimir Cerrón y que no podíamos esperar realmente algo bueno de un gobierno de ella. Ella debió haberse ido junto con Pedro Castillo. Desgraciadamente se le permitió por sucesión constitucional y en un acto de fe, que creo que más que acto de fe fue acto de necesidad del Congreso de la República, a asumir constitucionalmente. O de sobrevivencia, ¿no? También, ¿no? Y es mi última pregunta antes de pasar al corte, porque si es que Dina Boluarte se iba, tenía que asumir el presidente del Congreso y ahí no se... Convocar elecciones. Y no se sabía si eran presidenciales o congresales, ¿no? No, está claro que tenían que ser elecciones generales. Ambos. ¿Generales? Sí, claro, claro. Eso era lo que no querían. Eran elecciones generales, de hecho, así está establecido, ¿no?, en la Constitución. Dice convocará a elecciones. No querían irse, ese es el asunto. Pero por supuesto es impensable ir a elecciones solamente presidenciales y tener a un presidente sin bancada. No, o sea, son 6 meses para convocar a elecciones generales y tenía que haber un cambio. Ahí está la respuesta de todo. Probablemente. 8:03 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Estamos con la doctora Rosa Bartra, excongresista de la República. Ya volvemos. Ya regresamos.
8:06 de la mañana, estamos de vuelta. Estamos aquí con la doctora Rosa Bartra, ex congresista de la República. Doctora, como sabemos, precisamente el Poder Judicial ya dictó sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo. Estamos hablando de una sanción ejemplar. Al fin y al cabo, es una situación que ya se venía a venir. ¿Cuál es su percepción sobre esta decisión del Poder Judicial? Este caso, el de la interoceánica, esto ha sido los tramos 2 y 3, todavía está pendiente el del tramo 4. Es un caso muy sólido, es un caso que tiene sustento documentado ampliamente y por lo tanto era una sentencia, creo yo, esperada. De hecho, tuve el honor de presidir la comisión investigadora que tuvo a su cargo también este megaproyecto y presentamos conclusiones en el 2018 que fueron alcanzadas al Ministerio Público. Con profundo reconocimiento y gratitud al grupo de trabajo que me acompañó, no solamente el de los congresistas, que fue una comisión multipartidaria, y reunió a congresistas muy experimentados como Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaúnde, Karina Beteta, Jorge Castro, Marisol Espinosa. Gilbert Violeta también creo, ¿no? Gilbert Violeta, y al final el congresista Humberto Morales. Que también ayudó bastante, ¿no? De izquierda, a pesar de ser izquierda y todo, ¿no? A pesar de izquierda y a pesar de que presentó un informe en minoría que nunca fue ni siquiera debatido y del cual se han agarrado los detractores para decir que fue un informe que no sirvió para nada, sino para proteger a algunos. Volviendo al tema de la interoceánica, había un análisis técnico del ciclo de vida del proyecto, desde que se gestó como idea y se presentó una ley con nombre propio para poder impulsarla, pasando por haberlo exonerado el SNIP o haber creado instrumentos de pago para darle liquidez a el concesionario, como si fuese un proyecto público. Esos proyectos han tenido la característica de que se han hecho con plata del Estado, claro, no con plata de los privados, como debió haber sido, ¿no? Y no se necesitaba, ¿no? Porque el argumento fue manipulado, ¿no? Por ejemplo, las observaciones de la Fiscalía fueron subsanadas por Olivera, ¿no? De la Contraloría. De la Contraloría, sí. O sea, ese es otro hito, ¿no? No podían firmar el contrato porque Odebrecht tenía un litigio con el Estado, pero Fernando Olivera intervino en nombre de Alejandro Toledo y digamos que toda esta serie de irregularidades están perfectamente documentadas. Así que con profunda satisfacción, no alegría, porque no hay que alegrarse de la cárcel de absolutamente nadie, pero con profunda satisfacción tengo que sostener que el Congreso de la República, todo lo que ha dado sustento a esta sentencia técnicamente, se presentó en el 2018 y ha sido recogido en esos mismos términos por ahora el Poder Judicial para sentenciar. Toledo de los delitos por los que ahora se le han condenado. Colusión y lavado de activos. Así es, tal cual. Y en ese momento no se usaba mucho la figura de organización criminal. ¿Es por eso que no lo incluyeron? En ese momento nosotros teníamos la figura, ya teníamos organización criminal, sin embargo fuimos bastante cautos para usar esa figura, porque para usar organización criminal tú tienes que probar que todos los agentes que conforman la organización criminal cumplen un rol determinado por un espacio de tiempo determinado. Sí, por ejemplo, se planteó esa figura en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, porque había un rol determinado por un tiempo determinado y con una ruta de dinero perfectamente establecida para cada uno de los integrantes, a pesar de que eso ahora se diga que solamente se cogió a la secretaria y al chofer. En realidad eso no es cierto. O sea, sí, pero no. Lamentablemente sí eran el chofer y la secretaria, pero también cumplían un rol económico en la recepción del dinero, en la conformación de empresas y en el manejo del dinero que recibió de Odebrecht. La pregunta que se hace mucha gente y que nos hacemos ¿es mérito o no de Domingo Pérez el haber conseguido la condena de Toledo?
Es mérito de Domingo Pérez que haya demorado del 2018 que entregamos la información y del 2017 que se abrió la carpeta fiscal. Han pasado 8 o 9 años, ¿no? No, 6. 6, 7 años. Demasiado tiempo de investigación para un caso que tenía la información completa y en el que, además de tener toda la información técnica completa, estaba dentro del acuerdo de colaboración eficaz que se firmó también en el 2019. Entonces, la demora para acusar, bueno, en este caso pueden decir que se debió a la extradición, que tomó un tiempo y más, pero creo que más que un trabajo fiscal de investigación dedicado, esto tiene un correlato con la información que ya existía y que además a él le favoreció la delación de Barata, que tampoco es mérito de él ni del acuerdo de colaboración, porque recuerden que fue lo primero que se conoció en el 2015 en Estados Unidos. Claro, sí. Entonces, creo que acá hay... ¿Se pudo conseguir la condena contra Toledo sin firmar este lesivo acuerdo de colaboración eficaz? Estoy completamente convencida, estoy 100% convencida de que sí. El acuerdo de colaboración eficaz creo que ha servido, o más bien en negación de la negación, como es correcto, no ha servido para absolutamente nada más que favorecer a Odebrecht en salvar todos sus activos, salvar su reputación y además otorgarles impunidad. Lo dije en el 2018 y también sostuve en esa época que el tiempo nos iba a dar la razón. Me ratifico ahora, el acuerdo fue un monumento a la impunidad. Y mi última pregunta para pasar a mis compañeros: ¿por qué se le fija en reparación civil a Toledo más de 3.000 millones de soles, pero a la corrupta constructora Odebrecht solamente 610 millones de dólares, a pesar de que hablamos de 4 proyectos y en Toledo hablamos de 1, ¿no? Eso es algo que también me he preguntado. Es desproporcionada y acá te das una idea del rol de la Procuraduría, porque ojo, esto es de la Procuraduría. No, 610 millones de soles, perdón, no siquiera de dólares, ¿no? No, de soles. Fue la Procuraduría la que fijó esta reparación civil para Odebrecht, 610 millones de soles pagaderos en 15 años y ojo, tiene una condición, que le tienen que dar trabajo a Odebrecht para que tenga liquidez y de esa liquidez pueda pagar. ¿Eso dice? Sí, para que pueda de eso pagar la reparación civil. Y a Toledo, solo por IRSA y solo por los tramos 2 y 3, bueno, a él y a los otros 4 millones, ¿no? Son 1.700 millones creo de soles y me parece que 600 o 400 millones de dólares. En total como 3.000 millones de soles, ¿no? Más de 3.000 millones de soles, o sea, 5 veces, sentido, no es absurdo, 5 veces más de lo que le pusieron a Odebrecht por un solo proyecto. Entonces, ahora que le han dado prisión preventiva a Jorge Barata porque no está colaborando, entonces me pregunto, ¿para qué sirvió el acuerdo? Y entonces, como ciudadana, exijo que se publique, primero que se conozca, y luego que en lugar de darle prisión preventiva a Jorge Barata, revoquen el acuerdo, ya que es claro que no está sirviendo para aportar ninguna información. Doctora Rosa Bartra, ¿qué lecciones podemos tener luego de esta sanción a un expresidente de la República? Estamos hablando del segundo expresidente de la República en el país sancionado por delitos, en todo caso. ¿Qué lección podemos tener los peruanos frente a una sanción de este tipo? El crimen no paga. No paga el crimen. El crimen no paga. Todo corrupto debe ser encarcelado. Aunque sea tarde, pero al final los hechos terminan siendo revelados y los delitos terminan siendo sancionados. Es una desgracia para nuestro país que tengamos a todos los expresidentes procesados. No sabemos cómo va a terminar la señora Boluarte, pero probablemente siga exactamente el mismo camino. Y entonces creo que es hora de repensar al Perú. Si me pregunta cuál es la lección, tenemos que repensar al Perú y voy exactamente al inicio de la entrevista. Con esto de que el Perú se mueve en piloto automático. No se mueve en piloto automático y no se mueve solamente por los precios de los minerales. Se mueve porque hay un Perú que mueve con su propia energía, los mal llamados informales,
toda la dinámica productiva del Perú. Y creo que es hora de repensar al Perú, no desde la visión del 15% formal, sino del 80% que mueve al Perú a pesar de todas las adversidades. Alisa Durán. Sí, quería preguntarle acerca de la sanción total. ¿Usted cree que los 20 años impuestos a Alejandro Toledo es desproporcional? No. Es lo que corresponde de acuerdo a nuestro Código Penal, que tiene penas durísimas. Nuestro Código Penal es de los que imponen las penas de prisión más altas probablemente en la región y en el mundo. Entonces no es desproporcionado, es una lástima que lo condenen cerca de los 80 y que el final de la prisión se vea alrededor de los 100 años para Alejandro Toledo, pero es lo que corresponde para los delitos que se ha probado que ha cometido, ¿no? Estamos hablando además de 20 años y 6 meses, no es poca cosa. Y va a empezar ya Ecoteva. Y también está también es lavado de activos, me parece, ¿no? donde es lavado de activos, porque ahí está la forma en la cual ellos dispusieron del dinero para comprar propiedades, abrir cuentas y etcétera. Y además está en diligencias preliminares IRSA tramo 4, esto es 2 y 3. Camargo Correa. Camargo Correa, exactamente, tramo 4, entonces digamos que el futuro solo con las IRSAs y Ecoteva es bastante negro para Alejandro Toledo y sí, tiene que dejar una lección para quienes creen que el Estado sirve para enriquecerse o que la función pública sirve para enriquecerse, probablemente pongan un espejo y vean en Alejandro Toledo lo que puede ser el futuro de quienes se aprovechan mal del Estado. Importantísimo. Doctora Rosa Barta, sin embargo, en el informe final de la comisión que usted presidió en el Congreso, involucra a varias personas más, cómplices. Por ejemplo, aquí se está señalando al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a José Javier Ortiz Rivera, en ese momento ministro de Transportes y Comunicaciones, a Carlos Ernesto Ferrero Costa, presidente del Consejo de Ministros, integrante de Proinversión y otros más. En esa dinámica de investigación, ¿qué más podría indicar usted respecto a los cómplices de Alejandro Toledo? Lo que puedo decir en primer lugar a mi favor, y perdón que haga la reivindicación sola, pero si no nadie lo va a hacer, el ataque personal y el ataque a la comisión y el ataque al informe precisamente tiene su sustento en que el Congreso, como muy pocas veces lo hace, se atrevió a exponer a todos los que habían participado y le dijo al Ministerio Público: todos estos personajes han participado y han cumplido el rol A, B, C, D. Investiga, porque el Congreso no es el Ministerio Público y no tiene que sustituirlo. El Congreso hace control político de los actos de gobierno y creo que ese informe es precisamente un ejemplo de cómo hacer control político de los actos de gobierno y luego trasladarle al persecutor del delito, ¿no? Y entregárselo y decirle, bueno, haga usted su tarea. Lo que tendría que decir es que el informe está en manos del Ministerio Público desde el 2018, pero además está en manos de todos los ministerios, está en manos de la Contraloría, está en manos de los reguladores y disponible además a los medios de comunicación, de tal manera que pueden abrir líneas de investigación a partir de esta sentencia. Así es. Aaron Salomón. Sí, yo quería preguntarle, ya se condenó Toledo, ¿no? Ahora, ¿qué se viene en el caso Humala? Porque la situación es diferente. En este caso, la Fiscalía ha apuntado a aportes irregulares de campaña. Es decir, según lo que yo creería que se tuvo que hacer, es que esos 3 millones de dólares fueron entregados a cambio de la licitación de Gasoducto del Sur, pero ahora estamos viendo aportes irregulares de campaña. ¿Cómo es esa situación? Odebrecht ha reconocido haber sobornado a los privados, pero se mantiene, barata, ¿no? Se mantiene en que esos sobornos no se hicieron a los políticos. El Ministerio Público tiene otra teoría, de hecho por eso ha insistido en interrogar a Jorge Barata. Se ha negado y se ha negado al punto que ahora tiene prisión preventiva, orden de prisión preventiva. Entonces, creo que esta es la oportunidad que tiene el Ministerio Público para demostrar, más allá de los dichos de Barata,
los actos de corrupción que se cometieron en este megaproyecto, que es el más caro de la historia y del que no hemos tenido absolutamente ningún resultado. Este es, creo, si José Domingo Pérez quiere mostrar resultados, este es el momento. Porque y en este proyecto. a Humala se le imputa solamente el delito de lavado de activos, ¿no? Según veo. Así es. Y Por va- lo menos que consiga eso, ¿no? ¿Y va a ser complicado o no? Porque los aportes regulares de campaña en ese momento no eran delito tampoco, ¿no? Los aportes de campaña no eran delito, recién se tipifican en el Pero como él fue 2019. presidente, claro. Sin embargo, y exactamente como en el caso de Susana Villarán, cuando estas donaciones o aportes de Claro. campaña se hacen a un funcionario público y consiguen determinados resultados, como por ejemplo todos los actos irregulares en la concesión del gasoducto surperuano, entonces sí está frente a la comisión de un delito. Ya no es solo aporte de campaña, podría estar Cohecho, ¿no? cohecho, definitivamente cohecho. Pero qué barato Humala, ¿no? Comparado con Toledo, 35 millones versus 3 millones, ¿no? Si tú lo llevas y pones un correlato con las agendas y con todo lo que ha significado el gasoducto, realmente no deben haber sido 3 millones. No, de acuerdo. Pero basta que sea un sol que le roban a los peruanos, basta que sea un sol de corrupción, obviamente debe ser sancionado, doctora. De hecho, la figura o el delito de cohecho no contempla Cifras, una no. cifra. Puede ser un almuerzo. Efectivamente, Puede ser un almuerzo y es cohecho. definitivamente. Puede ser un vestido. Ahora que se habla de los vestidos de la presidenta, puede ser un Rolex, Un vestido amarillo. o puede ser, insisto, un almuerzo, ¿no? Así es. No tiene un monto. 8:23 de la mañana estamos conversando con la doctora Rosa Bartra. En su opinión, ¿qué le parece lo señalado por Keiko Fujimori? Afirma que aún no ha decidido ir a postular para la presidencia en el 2026. El periodo para las elecciones internas todavía no empieza. ¿Debería ser la candidata del Fujimorismo? A ver, todos los partidos políticos tienen líderes y tienen líderes que se convierten en candidatos naturales. De hecho, Keiko Fujimori es la fundadora de Fuerza Popular, ha sido o es su presidenta desde su fundación y ha sido candidata presidencial en las 3 últimas elecciones, en las cuales además ha pasado a segunda vuelta. Y en su primera elección como congresista de la República fue la más votada de la historia. Entonces, considero que para sus militantes, yo no soy militante de Fuerza Popular, ella debería ser la candidata. Creo que tiene las mayores credenciales para hacerlo. Pero ¿cree usted, luego de estas experiencias desastrosas, 3 periodos, 3 elecciones perdidos, podría tener opción para el 2026 si es que se presenta? ¿O podría dejarle el paso a otras figuras del fujimorismo que podrían emprender ese camino? Me parece desde mi posición absolutamente demócrata, Ajá. que no se le puede restringir a nadie su derecho a elegir y ser elegido. Así es. Y discrepo respetuosamente con usted en la calificación de 3 experiencias desastrosas. O sea, han sido 3 experiencias en las cuales ha pasado a segunda vuelta. O sea, les Pero ha perdió la ganado, elección. les ha ganado a todos los demás candidatos. Y en un escenario como el que se viene, en el que probablemente tengamos 40 candidatos presidenciales, el fujimorismo con 7-8% perfectamente pasa a segunda vuelta. Entonces ni siquiera necesita más. Ahora, ese análisis de que cualquiera puede ganarle a ella y esto, ya es una posición que me parece discriminatoria. O sea, a nadie se le puede decir, oye, tú no debes postular porque a ti te ganan los otros, ¿no? Dejemos que finalmente sin vetos, que más son vetos emotivos, las elecciones en nuestro país retomen su cauce democrático. Ella también ha anunciado que tiene como prioridad formar o ser parte de una candidatura, buscar una candidatura de consenso. ¿Usted cree que ve viable eso? A mí me gustaría que sea así, pero no sé si se pueda, ¿no?
hay un escenario desbordado de egos, Aarón, desgraciadamente. Todos quieren ser presidentes. Todos quieren ser presidentes, todos. Yo no he visto vocación de desprendimiento, de dar un paso al costado en favor de una alianza. A todos los veo creyendo y precisamente basando su esperanza en la dispersión, en la atomización. Entonces hay en la cabeza de los candidatos, si Pedro Castillo pudo, yo soy mucho mejor que él y por lo tanto yo sí voy a hacerlo. Ve complicado entonces que se formen alianzas. Lo veo bastante complicado porque además no sé... Ya hay alianzas, Antauro con Roberto Sánchez, por ejemplo. Sí, la izquierda, ellos sí se unen, ¿no? La izquierda tradicionalmente forma alianzas y luego implosionan, ¿no? Tampoco es algo nuevo, novedoso, claro. no. O sea, creo que la historia en nuestro país es cíclica, y se va repitiendo. Tenemos ciclos de más o menos 3 décadas en los cuales hay una repetición de escenarios y de hechos, y creo que estamos viviendo uno más. Antes de darle paso a mi compañera Lisa, yo creo que ha quedado un trauma luego del Fredemo y los partidos del centro hacia la derecha no quieren aliarse, ¿no? Es bastante probable, ¿no? Alberto Fujimori gana en 1990 a una campaña muy grande del Fredemo y con Mario Vargas Llosa, nada menos, postulando a la presidencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque las elecciones, precisamente, vamos a ese tema, no son racionales, son emotivas. La gente no vota con el cerebro, la gente vota con el corazón y en escenarios como este, con el hígado. Entonces, bueno, así es. ¿Cuál sería la otra candidata en caso de que no fuera Keiko Fujimori? ¿Cuáles son las otras figuras del fujimorismo que puedan encabezar una lista representando a Fuerza Popular? Bueno, el fujimorismo tiene muchos años de vida, tiene grandes líderes y creo yo que perfectamente pueden tener las personas idóneas para poder presentar una plancha presidencial. Además que el fujimorismo tiene una característica que es la de puertas abiertas. Recordemos que en casi todas las elecciones han tenido candidatos invitados, todos sin trayectoria previa fujimorista y que han conformado la plancha presidencial. La última fue, por ejemplo, con Patricia Juárez, que no era de trayectoria fujimorista, antes Rafael Rey, antes y así, ¿no? Entonces, no sorprendería que nuevos afiliados sean ahora los que estén en la plancha presidencial. Esa es la forma en la cual ha trabajado el fujimorismo siempre. Doctora Rosa Barte, usted obviamente tiene intenciones políticas, tiene la intención de llegar, digamos, a través de un partido político, en este caso, ¿podría ser Fuerza Popular volver al Congreso de la República, posiblemente a senadores? Obviamente no tengo intenciones políticas. No tiene intenciones políticas. Ahora no estoy afiliada a ningún partido político. Estoy completamente dedicada a mi labor como abogado litigante, como abogada defensora. Estoy muy agradecida por la acogida que tiene mi desempeño profesional. Estoy muy contenta y muy cómoda además trabajando en la defensa, que me permite hacer luchas más pequeñas, más individuales, pero siempre buscando que se haga justicia ahora a los individuos y no a la población en general. Soy política desde que tengo uso de razón, por eso vengo y opino. Importante. Y ejerzo mi labor política ahora desde este espacio. Pero si Keiko Fujimori se reúne con usted y le dice, ahora sí, Rosa, ahora sí la hacemos, ahora sí ganamos, quiero que formes parte de mi lista, ¿usted aceptaría? He sido invitada por Fuerza Popular el año 2006, el año 2011, el año 2016, entonces en verdad que guardo una profunda gratitud al fujimorismo que me dio el espacio y que me permitió ser congresista de la República. Sin embargo, en este momento de mi vida, no es el ejercicio político directo lo que está dentro de mis planes, sino el indirecto.
Correcto. Muchas gracias, Bien, doctora. muchísimas gracias, doctora Rosa Bartra, por estar en Altavoz en Vital y también en Tribu Televisión. Sus palabras finales para despedirse de la audiencia. Las autoridades están en el espacio que se encuentran porque el pueblo les ha transferido su poder. Entonces seamos muy conscientes todos, sobre todo de cara a la siguiente elección y con todas las experiencias aprendidas, de a quién le vamos a entregar nuestro poder. De nosotros depende, el poder nos corresponde y por lo tanto evaluemos a quién se lo entregamos. Bien, muchísimas gracias, Muchas doctora gracias. Rosa Bartra, por estar en Gracias. Altavoz en Vital. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Ya volvemos.